Hola a todos, mi grupo conformado por Brian Leonardo Becerra Quintero, Joana Jimena Salamanca Vela y quien les habla Andrés Sebastián Olivares Ávila de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones de la Universidad Industrial de Santander. A continuación se hará una explicación de las 7 capas que conforman el modelo OSI. Esto para la asignatura de Comunicaciones 2 dirigida por el profesor Homero Ortega Aguada. La explicación la haremos con la ayuda de un ejemplo o actividad que ocurre en la actualidad en su diario vivir de cada persona. Bueno, empecemos. Pepito quiere pedir un domicilio en su computadora vía web, en donde al otro lado habrá una recepcionista que recibirá su pedido. Pero Pepito no contaba con que su computadora se iba a dañar y sin ella no podrá hacer el pedido. En ese justo momento llega su amigo Luis, quien le presta su celular para que Pepito realice feliz su pedido. A partir de aquí es donde entran las capas del modelo OSI. Bueno, como lo mencionó el compañero Sebastián, ahora hablaremos sobre las 7 capas que conforman el modelo OSI, las cuales definen la información que desea ser llevada de un punto a otro, como lo es el pedido de Pepito hacia la empresa de comidas que él desea, como la pizza, mediante la red de comunicación. Entonces, empezaremos con la capa de aplicación. Esta capa es aquella por la cual podemos encontrar diferentes programas o sistemas operativos, el cual el usuario puede interactuar con ella. Es decir, hay un intercambio de información por medio de algunos formatos. Para Pepito lo es cuando ingresa a la página web que describe la página de domicilios y pueda realizar su pedido. La capa de presentación es aquella encargada de recibir la información de cada capa y traducirla para que otras capas lo puedan entender. Es decir, si el equipo de Pepito y el de la empresa presentan una información de distinta forma, pero al enviarse es reconocible para los dos, el trabajo realizado en esta capa es mejor entendido como un trabajo de traducción. Es decir, es como dos personas que hablan diferente idioma. Pueden hablar español y el otro puede hablar japonés, pero lo que permite que haya una comunicación entre esas dos personas es el inglés. Así lo es la capa de presentación. Para la capa de sesión, esta actúa como un anunciador, asegurándose que las solicitudes y envíos de datos de los programas o aplicaciones, como lo es de domicilios, conozcan si la solicitud sí ha sido completada. La capa de sesión sincroniza pues la transmisión de datos. Es como cuando Pepito desea ingresar a la página domicilios y tiene que crear un ID para establecer una sesión, una cuenta privada. Suena muy sencillo, pero lo que permite esta capa es que cuando haya una interrupción se pueda reanudar la conexión. Por último, les hablaré sobre la capa de transporte. Esta es encargada de transportar los datos de un dispositivo hacia su destino. Suena un poco obvio, pero es como cuando imaginamos un vagón de tren lleno de personas. El tren sería como la capa de transporte y las personas vendrían a ser como ese flujo de datos que va de una capa a otra. Esta capa de transporte trabaja pues en conjunto con la capa de red. La capa de red eh, es como si trabajaran un sistema postal. La capa de red se ocupa de direccionar los datos, al igual que la persona o sea, direcciona su sobre. Y la capa de transporte actúa como la oficina local de correos. Entonces ordena y agrupa todos los datos con la misma dirección. Así pasa con lo de Pepito. Pepito en el momento que erradica el número de su pedido y pues el valor también de él mismo. Continuando con el
Modelo OSI, ahora hablaremos de la capa de red. La capa de red es la encargada de controlar el funcionamiento de la subred, decidiendo qué ruta de acceso física deben tomar los datos en función de las condiciones de la red, la prioridad del servicio y otros factores. En definitiva, esta establece el destino de los datos. Es como cuando Pepito introduce la dirección de su casa y la zona donde quiere que llegue su pedido. Esta capa es como la carretera para que los autos circulen. La capa de red es el sistema GPS en el que le indica a los conductores cómo llegar allí, agregar el direccionamiento de los datos, añadiendo información al paquete. Esta capa también es la responsable de determinar la ruta más rápida hasta el destino y el manejo de cualquier problema con la conmutación de paquetes o congestión de la red. Esta es la capa donde los routers trabajan para asegurar que los datos estén correctamente redireccionados. A continuación hablaremos de la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos es la capa del vínculo de datos que ofrece una transferencia sin errores de tramas de datos desde un nodo a otro a través de la capa física, permitiendo a las capas superiores asumir virtualmente la transmisión sin errores a través del vínculo. Después de colocar los datos para el pedido del manejo exacto que hace la confirmación Pepito, espera su pedido. En ese momento la capa de enlace de datos descomprime los datos que vienen en la capa física y traduce la información de las capas a las capas superiores. La capa de enlace de datos es también responsable de la captura y la compensación de los errores que se producen en la capa física. Por último, hablaremos de la capa física, que es la capa del nivel inferior del modelo OSI. Esta se encarga de la transmisión y recepción de una secuencia no estructurada de bits sin procesar a través de un medio físico. Describe las interfaces eléctrica, óptica, mecánica y funcional del modelo físico y llevar las señales hacia el resto de las capas superiores. La capa física es la que está constituida por cables, fibras ópticas, tarjetas, switch y otros equipos mecánicos y eléctricos que forman la red. Esta es la capa que transforma los datos digitales en señales que pueden ser enviadas a un cable para ser transmitidas. Esas señales son con frecuencia de tipo eléctrico, pero en el caso de la fibra óptica pueden ser señales no eléctricas como las ópticas o cualquier otro tipo de pulsos que pueden ser codificados digitalmente, es decir, circula un flujo de bits. La capa física es probablemente la capa más fácil de solucionar, pero la más difícil de reparar o construir, ya que esto implica el conseguir que la infraestructura del hardware esté totalmente conectada y enchufada. Para Pepito, para nuestro ejemplo, para Pepito, la capa física es el medio por el cual se está comunicando, que es vía internet mediante Wi-Fi o cable Ethernet. Finalmente, podemos ver cómo todas las capas se relacionan y para simplificar el proceso se puede presentar los siguientes pasos. El equipo tiene que ser conectado a una red que es la capa física y debe mantener una manera de leer los datos que es la capa de datos de enlace. La red debe tener una dirección correcta, lo cual es la capa de red para saber cómo ir o venir. La red en sí misma tiene que tener formas de entregar eficientemente los datos a los destinatarios, adecuados lo que es la capa de transporte, y dejar que los destinatarios sepan que ha sido entregado, la capa de sesión. Los datos han de ser desempaquetados y entregados a la aplicación en un formato que entiende que es la capa de presentación y luego tienen que llenar las solicitudes que las diversas aplicaciones de software hacen en la red para el usuario, que es la capa de aplicación. El envío de datos funciona en la dirección opuesta a partir de la capa superior OSI, que es la capa de aplicación, y moviéndose hacia abajo a través del modelo, poniendo fin cuando los datos son recibidos por el destinatario a través de la capa física. Y hasta aquí nuestra explicación y un ejemplo de las capas de modelo OSI. Muchas gracias por su atención, espero el video sea de su agrado.